Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el lugar ni a la hora que nos vean. Bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. En la lección del día de hoy vamos a estar analizando estructuras que tienen dos o más cuerpos conectados. A diferencia de lo que habíamos visto en los problemas anteriores, donde siempre teníamos un solo cuerpo. Ahora vamos a tener sistemas de dos o más cuerpos conectados, ¿no? Aquí podemos ver que nos piden la carga interna en el punto C. Dice el problema 11. Determina la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento en una sección que pasa por el punto C. Considere que P es igual a 8 kilonewtons. En un principio, uno podría pensar, ok, pues vamos a ir aislando esos cuerpos, ¿no? Pero lo que yo siempre recomiendo es un análisis de dos partes. Siempre recomiendo hacer, primero, el análisis externo. Y el análisis externo involucra verificar si el sistema completo tal y como está armado recibe cargas, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, el sistema que vamos a aislar es esta estructura como de color azul y luego tenemos esta polea que está acá arriba, ¿no? Todo eso involucra el ensamble, ¿no? Entonces, vean ustedes que aquí en el punto A o sobre el punto A vamos a tener una reacción de pasador. Aquí está AX y acá está AY. Posteriormente vamos a ubicar el punto C porque es ahí donde vamos a estar realizando la sección. Y posteriormente vemos que hay una fuerza externa P en el otro extremo. Y esta fuerza vertical P es de 8 kilonewtons. Bien. Finalmente, la otra carga que está actuando sobre el sistema, pues es esta tensión, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner dicha tensión que va hacia la parte de arriba, ¿no? Bien. Entonces, uno podría decir, pues también se pone la tensión acá. Pero, de hecho, sí. De hecho, la tensión, más que aplicarse acá, se va a aplicar acá arriba. Ahorita les voy a explicar por qué. Ok. Porque la tensión está pasando por el punto P, ¿no? Pero también está pasando por la polea. Entonces, por la polea va a estar pasando así, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tensión y aquí tenemos la otra tensión. Y vean ustedes que esta tensión, aunque no lo dibujé muy bien, pues representa el mismo cable, ¿no? Y se van a contradecir, por lo tanto, estas dos se van a cancelar y la única tensión externa que va a quedar es la del cable, la cual, por cierto, es desconocida, ¿no? Entonces ya no nos tendremos que preocupar por la tensión del cable. Si dibujáramos cada una de las partes por separado, que eso ya sería el análisis interno, van a ver ustedes que este cuerpo, como en forma de T, va a tener lo siguiente. Primero, las cargas externas sobre ese cuerpo son exactamente iguales. Tenemos la carga P de 8 kilonewtons. Este sería como interno. Igual, las reacciones en A que sostienen la estructura van a ser exactamente las mismas. Y acá arriba tenemos otro pasador que conecta con la polea. Ese pasador no tiene letra, le vamos a poner la letra D, dada la disponibilidad de las mismas. Así que aquí vamos a poner las fuerzas ejercidas por la polea a través de ese pasador. Y finalmente, aquí mismo pondríamos también la fuerza de tensión T, ¿no? Que esta realmente sería esta de aquí sería realmente una tensión, ¿no? Apuntando hacia acá. Bueno, aquí el problema es que tendríamos 5 incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El diagrama de cuerpo libre no está completo, pero lo que quería mostrar era fundamentalmente que si nosotros aisláramos esa T,
y vamos a tener 5 incógnitas, ¿no? Entonces iba a representar un trabajo más complicado. Por su parte, si yo analizo el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, van a ver ustedes que solamente en el proceso me quedan 1, 2 y 3. Entonces la pregunta que vale hacerse es ¿cuándo vamos a dibujar el externo y cuándo nos vamos a meter al interno? Bueno, si el número de grados de libertad lo amerita, ¿no? En este caso, como tenemos un problema de análisis plano, solamente vamos a tener 3 ecuaciones disponibles, ¿no? Sumatoria de fuerzas y de momentos. Bueno, ahora, ya por si les da curiosidad, vamos a completar solamente los diagramas de cuerpo libre. Creo yo que es lo correcto, aunque no nos vayamos a enfocar aquí. Entonces aquí está. Vamos a poner las longitudes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí también? Ok. Punto 75. Punto 75 metros, obviamente. Y punto 75 metros, ¿no? Ok. Luego también aquí va a haber una distancia vertical. Aquí nomás se me olvidó. Vamos a ponerlo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y bueno, esta distancia es 0.5, ¿no? Muy bien. Con esto, aquí nosotros tenemos nuestro diagrama. Este ángulo θ, pues sería el ángulo formado hasta acá arriba. Ojo. Si bien se puede sacar por trigonometría, como ya no me voy a meter aquí, no. Simplemente voy a dejar marcado el ángulo, ¿no? El otro cuerpo que entra en juego, ya dijimos, es la polea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la polea? La polea tiene un radio de 0.1, como podemos ver ahí. Un pequeño radio de 0.1. ¿Ok? Y pues por aquí va a pasar la tensión del cable. Te la voy a poner en verde porque es una reacción externa. Y la misma tensión que cancela va a salir de acá. Esta es la que se cancela con esta, ¿no? Luego, aquí, nosotros vamos a tener las reacciones de dx de y. Por principio de tercera ley de Newton, estas tienen que ir en sentido contrario, ¿no? Entonces, estas se van a poner en sentido contrario. De tal manera que cuando esta polea se arme con la T, ustedes van a tener como resultado todo esto, ¿no? Y pues al final nos queda que es mucho más fácil analizar estos de aquí. Bien, aquí ¿cuántas incógnitas tenemos? Aquí efectivamente tendríamos 3 incógnitas. Pero creo yo que va a ser mucho más factible trabajar primero con el análisis externo. De hecho, no vamos a necesitar esto porque precisamente al final nos vamos a meter en C. Entonces, tenemos toda esta estructura. Vamos a ponerle las longitudes, que algunas de ellas son iguales a las que ya habíamos visto. 0.75, 0.75 y 0.75, ¿no? Acá. Ok. Entonces aquí tenemos 0.75, 0.75, 0.75. Posteriormente, para las longitudes verticales, esta longitud de aquí, que va hasta el pasador D, desde la base hasta el pasador D, sería de 0.5, ¿no? Y luego, esta tensión que sale para acá, pues es 0.1, ¿no? Pues sí quedó proporcional, porque este sí son 5 cuadros, no son 6, pero bueno. Ahí está, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, más o menos. Y bien, vamos a encontrar las reacciones, ¿no? Lo primero que podemos hacer para hallar la tensión en T, pues es una sumatoria de momentos en A igual a 0, positivo o en contra, ¿no? Entonces vemos que T
se va a encontrar, aquí ya prácticamente extendemos la línea de acción, y se va a encontrar a punto 6 del punto A, que es este acá. Se me van a anular estas, y del otro lado tengo los menos 8 kilonewtons, los cuales se encuentran a una distancia de 0.75 metros, prácticamente por 3, ¿no? Bien. Entonces aquí vamos a ver nada más, vamos a usar la calculadora. 0.75 por 3 me da 2.25. Y esa es la distancia. Muy bien. Acuérdense por qué este da negativo, porque este tiende a girar a favor y este tiende a girar en contra, ¿no? Y ya con esto podemos rápidamente resolver para t en kilonewtons. Pasamos esta multiplicación del otro lado como positivo, dividimos entre 0.6 y vamos a tener la tensión del cable, ¿no? Y esto nos va a dar una tensión del cable de 30 kilonewtons. Ok. Luego vamos a encontrar las reacciones que nos faltan. Para eso sacamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba. Y vean ustedes que solamente voy a tener a Y, solamente tengo a Y y P. P pues vale 8, ¿no? Entonces, y nada más. Entonces, AY es igual a 8 kilonewtons, positivo para arriba, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la sumatoria de fuerzas en X. Para la sumatoria de fuerzas en X, positivo a la derecha, vamos a tener, por un lado, a X, que lo estoy suponiendo a la derecha, y luego T, que va tensionando también a la derecha, que es 30, ¿no? Entonces, resolviendo, vamos a encontrar que AX es menos 30 kilonewtons. Entonces, esto lo encuadramos, pero no lo subrayamos porque no es parte de la respuesta. Y finalmente sabemos que este tiene que ir a la izquierda porque pues sale negativo, contrario a lo que habíamos supuesto en nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, ahora vamos con el análisis interno. Queremos conocer el estado de cargas en C, por lo tanto podemos cortar aquí. Izquierda o derecha. Pues es muy fácil, ¿no? Me conviene más desde la derecha, porque lo único que tengo desde la derecha, aparte del punto C, pues son las dos reacciones en A, ya conocidas, ¿no? Sabemos que esta reacción en A es 8 kilonewtons y la reacción en X es de 30, pero estaba para la izquierda, ¿no? Entonces aquí ponemos AX igual a 30 kilonewtons. Bien, luego aquí tenemos una distancia de 0.75. Y finalmente ponemos las cargas como se verían o como se tomarían desde la izquierda en un cuerpo plano. Primero tendríamos una fuerza de tensión, una fuerza axial de tensión que va hacia la izquierda. Esta la vamos a poner como P. Luego tenemos un cortante transversal que se toma desde arriba. Y finalmente tendríamos un momento flector que se toma de la siguiente forma, ¿no? Bien. Y ya de aquí, pues, el problema se facilita. Entonces, igual vamos a hacer lo mismo. Análisis interno de sección, ¿no? Y con esto vamos a encontrar precisamente las cargas. Primero, sumatoria de fuerzas en X. Positivo a la derecha me va a quedar menos P menos AX igual a 0. Donde AX vale 30. Y haciendo un despeje rápido encontramos que P vale 30 kilonewtons, pero negativo. Es decir, esta carga de 30 kilonewtons está ejerciendo compresión. Esta sí es parte de la respuesta final, ¿no? Luego, para la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba. Tenemos AY más el cortante interno igual a 0. AY dijimos que es 8. Y pues encontramos que V es menos 8 kilonewtons.
Negativo significa que ese cortante va para abajo, ¿no? Y también se resuelve. Para el momento, pues sacamos sumatoria de momentos en el punto C, igual a 0, positivo en contra, ¿no? Entonces vemos que este momento va para acá, para la derecha. El resto de las fuerzas no entran. V y P pasan directamente por C. Lo mismo que a X, pero no a Y. Vemos que a Y me va a generar un momento de 8, positivo porque va en contra, por 0.75, que es la distancia, ¿no? Y si resolvemos, encontramos que el momento es 8 por 0.75, 6. En este caso serían 6 kilonewton. Aquí me equivoqué en la unidad. Obvio que no, esta es una unidad de longitud. Metros, ¿no? Entonces aquí me quedan 6 kilonewton metro. Y si da positivo significa que va en el sentido tal y como lo supusimos. Y esta es la respuesta definitiva a nuestro problema. Bien, este ejemplo es un sencillo recordatorio de que no siempre es necesario desmontar el bastidor en sus diferentes componentes para llegar sencillamente a la respuesta, ¿no? Las soluciones, en este caso, como ya vamos terminando esta primera unidad, voy a dejarla para que los alumnos la resuelvan, ¿no? Esto es para que el alumno también vaya agarrando o tomando práctica en el proceso de la comprobación. Ahora vamos a analizar este segundo problema. Este también se compone de varias partes y dice así. La grúa de piso se utiliza para levantar un tubo de concreto de 600 kilogramos. Determina las cargas internas que actúan sobre la sección transversal en H. Ok, en este caso nosotros tenemos, primero que nada, que analizar, pues como ya dijimos, toda la estructura, ¿no? Aquí la cuestión es que si analizamos toda la estructura tal y como lo hicimos en el problema pasado, vean ustedes que tengo. Vamos a ponerlos más o menos del color para que se entienda. Aquí está este pasador, aquí está este elemento. Luego acá abajo está este segundo elemento. Posteriormente tenemos el elemento del cual cuelga el peso. Y aquí nosotros vamos a poner un peso W, que es la masa por gravedad, ¿no? Y luego, pues, aquí podemos poner un último, ¿no? Entonces vean ustedes que se va a agarrar de 1, 2 y 3 pasadores, ¿no? Cada pasador va a tener 2 grados de libertad, tal y como ya lo hemos platicado. Aquí tenemos este. Y ya pues aquí puedo poner estos. No más que aquí. Bueno. Ahí está una flecha. Aquí ponemos la otra flecha. Ok. Aquí está una flecha. Y aquí ponemos la otra flecha. Ok. Como pueden ver tenemos EX, EY. Tenemos BX y BY. Y tenemos AX y AY. A diferencia del problema pasado, no es conveniente analizarlo de forma externa, porque tenemos 6 incógnitas y nada más tenemos 3 ecuaciones. Por lo tanto, aquí sí conviene ir analizando parte por parte, ¿no? Y pues naturalmente primero nos enfocaríamos en la parte que está cargando el tubo de 600 kilogramos. Vamos a hacer el cálculo, no es un cálculo complicado. Esta masa tiene que pasarse a newtons. Ojo que esta no es una conversión, esta es una aplicación de fórmula. Porque la conversión son, pues básicamente se trabaja con la misma cantidad física, pero diferentes unidades. Aquí tenemos 5.886 newtons. Este sería pues la fuerza, ¿no? Entonces, vamos a pasar al análisis interno.
Y pues vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre del elemento que está cargando el tubo, ¿no? En este caso tenemos este elemento. Voy a dibujarlo lo mejor que pueda. Aquí ya tenemos en su extremo un peso equivalente a 5.886 newtons. Y vean ustedes que va a colgar de dos pasadores, de F y de D. Entonces aquí van las flechas, Fx, Dx, no, ¿cuál? Fy, y acá abajo está D, ¿no? Dx y Dy. Ok, aquí, si bien es cierto que tampoco vamos a poder resolver el problema completamente, cuando lo estamos desensamblando, es importante tomar en cuenta que es posible quedarnos con algunas partes conocidas y otras no, porque podemos siempre regresar a la parte posteriormente, ¿no? Asimismo, vean ustedes otras dos cuestiones. El diagrama de cuerpo libre debe de incorporar la distancia de 0.5. Aquí ponemos 0.5 metros, más que cuidado, 0.5 metros, y de acá tenemos una distancia entre ellos de 0.3 metros, ¿no? Y por ejemplo, podemos ir haciendo en cada una de ellas una sumatoria de fuerzas y momentos. En este caso me conviene hacer la sumatoria de momentos, por ejemplo, en F. Si hacemos la sumatoria de momentos fijándome en el punto F, yo lo que voy a tener es precisamente esta fuerza. Aunque yo recomendaría pasar primero a la sumatoria de momentos en B. ¿Por qué? Porque esto ya es parte de una estrategia. Si hacemos sumatoria de momentos en B, yo voy a encontrar las fuerzas en F. Y encontrando las fuerzas en F, yo puedo encontrar estas casi de manera inmediata. Encontrando esto y trabajando aquí, yo puedo luego también encontrar finalmente las fuerzas que me faltan en B. Y ahora sí ya me voy a pasar para acá porque tengo esta incógnita y voy a tener la incógnita relacionada con el pistón. Entonces, yo sé, esto toma práctica, pero ustedes pueden ir armando su estrategia con respecto a qué pieza va a seguir de la otra, ¿no? Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en B. Este peso de 5.886 tiene una línea de acción que pasa verticalmente y se encuentra a 0.5 metros de B. Esta fuerza me está ocasionando un momento a favor, negativo. Posteriormente, la fuerza en Y también está pasando directamente por B, por lo tanto, se anula. Y finalmente tenemos esta fuerza en X, que también está ocasionando a 0.3 una fuerza, un momento a favor, ¿no? Entonces aquí ponemos 0.3, f de x igual a 0, y esta distancia y esta fuerza con respecto a B me va a ocasionar un momento también negativo. Rápidamente encontramos que f de x tiene que ser igual a 5.886 por 0.5 y luego dividimos entre menos 0.3. Y esto nos va a dar la fuerza en newtons. Y pues aquí lo podemos poner, aprovechando que ya tengo el número ahí. 0.5 entre 0.3 me va a dar 9.810. Ok. Ahora vamos a ver qué más se puede sacar. Si saqué f de x, puedo sacar sumatoria de fuerzas en x entonces, positivo a la derecha. Y por un lado voy a tener f de x, por el otro lado voy a tener bx, y finalmente ya no tengo nada. Y como f de x es igual a menos 9.810, pues yo sé que bx tiene que ser 9.810 positivo. Por cierto, este signo negativo indica que f de x iría en realidad para el otro lado, para la izquierda, mientras que bx iría pues para la derecha, ¿no? Ok. Asimismo, uno puede darse cuenta que si analiza la sumatoria de fuerzas en Y, nos va a quedar un valor pendiente, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y, pues tengo dy, tengo fy, y entre esas dos se distribuye la fuerza de 5.886. dy más fy
es igual a 5886. Ok, esta de aquí la voy a dejar como una ecuación pendiente. Y pues cuando regrese es probable que la pueda resolver. Dándole continuidad a este problema, ahora nosotros tenemos las reacciones de fx y de x, por lo que vamos a continuar con el elemento superior, el elemento horizontal superior, el que está entre E y F. Este elemento nos va a ayudar a encontrar primero la reacción F sub y, y con eso finalmente conocer D sub y, para así ya movernos al elemento inferior, que es el que realmente nos interesa, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar, aquí tenemos este elemento, y bueno, lo dibujamos, y por ejemplo aquí f de x, f de y. F de x sabemos que termina yendo en sentido contrario, por lo que si acá arriba en la salida va en forma de, va hacia la izquierda, por acción-reacción, f de x aquí tiene que ir hacia la derecha, ¿no? Y aquí lo ponemos, f de x es igual a 9810 newtons. Luego acá, fy, si aquí lo estoy poniendo para arriba, aunque no lo conozca, aquí tiene que ir en sentido contrario, hacia abajo. Luego aquí tenemos ex, y finalmente aquí vamos a tener ey. Ahora, si nosotros aplicamos estática, nosotros vamos a poner aquí sumatoria de momentos en torno al punto E, igual a 0, positivo a favor, en contra, perdón. Aquí, por ejemplo, vemos que las dos cargas de E se eliminan. También esta carga de F se va a cancelar porque pasa directamente por E. Y lo único con lo que nos vamos a quedar es F sub Y. Entonces aquí agarras tu elemento y le das para abajo. Y como pueden ver, esto me va a ocasionar un giro a favor de las manecillas del reloj. Esto es negativo. Y además, pues veamos la longitud. La fuerza está aquí. Y vean ustedes que la distancia sería de aquí, desde E hasta F. Voy a tener un total de 0.2 más 0.2, 0.4 más 1.4. Una distancia total de 1.8 metros. Y esa distancia se coloca acá. Acuérdense que el signo no corresponde ni a la dirección que lleva la fuerza ni a la dirección que lleva la distancia, sino a la dirección que toma el momento, que en este caso, dicha dirección va a ir en contra. Va a ir a favor y por ende negativo, perdón. De ahí no tenemos ninguna otra fuerza, por lo tanto, rápidamente hallamos que F sub y es igual a 0. Esto es útil porque este valor de F sub y lo puedo reemplazar acá. Sabemos que este es 0 y rápidamente al hacer la sustitución encontramos que D sub y es igual a 5886 y esto va a quedar ya despejado de esta manera. Al dar positivo vemos que aquí D sub y va a ir hacia arriba y esto pues también nos va a ayudar, ¿no? Ya con eso tenemos las dos componentes de D. Tenemos D sub x que es 9810 y tenemos D sub y que es 5886. Dicho esto, ya nos podemos mover al elemento horizontal de abajo. Seguimos todavía con el análisis de las piezas. Entonces, para el elemento inferior, vamos a volver a dibujar una línea horizontal. Y ahora, en vez de las fuerzas en F, me traigo las que están en D. Obviamente en sentido contrario por acción-reacción. Ahora dx va a estar actuando de forma horizontal hacia la izquierda. 5. En este caso dx, ¿cuánto era? 9810, ¿verdad? Por su parte, d sub y va a estar está actuando para arriba. Aquí está actuando para abajo. Posteriormente, aquí nosotros tenemos una fuerza por parte de este pistón. Este pistón va a estar ejerciendo una fuerza hacia el elemento compresiva con una magnitud desconocida. Le vamos a llamar fuerza C, pero eso sí, a un ángulo de 75 grados, lo cual se puede deducir utilizando el principio de ángulos alternos internos, ¿no? Ahora, pues, finalmente tenemos los apoyos en B, que también son de pasador. Aquí vamos a tener
Bx y aquí tenemos By. Y finalmente podemos poner las distancias. Sabemos que esta distancia tiene que ser 0.4 metros y esta otra distancia, vean ustedes, tiene que ser de 1.4 metros. Y ahí está el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo BCD, ¿no? Y además aquí tenemos el punto H. Este punto H nos va a servir para cuando hagamos la sección. Aquí está a medio camino. Le ponemos punto 2, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a empezar a hacer el análisis externo. Y lo que más nos conviene es primero sacar la sumatoria de momentos con respecto a B igual a 0, positivo a favor. ¿Por qué? Bueno, aquí se me olvidó poner primero dy, ¿no? dy era, si no me equivoco, 5.886, ya pasándose en sentido contrario, ¿no? Ahora sí, regresamos a la sumatoria de momentos en B. Por un lado, tenemos dx que pasa directamente por el punto B y las fuerzas de B. Por lo tanto, estas tres no me van a afectar en la sumatoria de momentos. dy sí. dy tiene una fuerza de 5.886 newtons y se encuentra pues a una distancia completa de 1.8 porque está en el otro extremo. Y al ir para abajo, pero sobre todo al estar hacia la derecha, me termina generando un giro a favor de las manecillas, por lo tanto este momento es negativo. La otra fuerza que me va a generar un momento es la componente vertical de esta fuerza del pistón. Vean ustedes que aquí voy a tener que poner FAC y la componente vertical es opuesta al ángulo de 75. Esto implica que yo voy a usar la función seno, ¿no? Además, esta se encuentra a una distancia, ya la componente vertical, a una distancia de 0.4, ¿no? Con respecto al apoyo. Y me va a generar un momento en contra. Por lo tanto, este momento es positivo, ¿no? Por su parte, la otra componente, la horizontal, vean ustedes que también pasa directamente por el punto B y no se toma en cuenta. Entonces, solamente entran en cuestión la componente vertical del pistón y la fuerza vertical hacia abajo de dy. Esto me va a generar un equilibrio de momentos y por último me va a ayudar a conocer el valor de la fuerza AC. Para eso sí necesitamos una calculadora. Primero usamos 5.886 por 1.8, que esto se va a pasar para el otro lado de la ecuación. Lo dividimos entre 0.4 y luego lo vamos a dividir entre seno de 75, ¿no? Y esto nos va a dar una fuerza en el pistón de 27.421.36. Esto está en unidades métricas y sí nos sirve, pero sigue sin ser parte de la respuesta definitiva. Sí nos va a servir cuando hagamos el resto del equilibrio, ¿no? Pasamos ahora a la sumatoria de fuerzas en X. Y para la sumatoria de fuerzas en X vamos a tener la reacción en Bx, vamos a tener precisamente FAC, pero ahora proyectado de manera horizontal utilizando el coseno del ángulo de 75. Y finalmente tengo esta fuerza de Bx hacia la izquierda, la cual ya conozco de 9.810, ¿no? Ok. Ahora sí, FAC lo podemos sustituir, 27.421.36 por coseno de 75 menos 9.810. Y vamos a simplificar esa operación. Ahí la tenemos, ¿no? Bx. Y tenemos ese número. A eso lo multiplicamos coseno de 75. Y a eso le vamos a restar 9.810. Y finalmente a eso se le cambia el signo y se pasa para el otro lado. 2.712.83 newtons. Y esa sería la reacción que tiene Bx, ¿no? Finalmente, pues, del mismo diagrama de cuerpo libre, esto lo voy a poner acá abajito, podemos poner la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba, ¿no? Y aquí tenemos la reacción By, tenemos la reacción del pistón, cuya magnitud ya conocemos,
Y finalmente, pues, esta tiene que ir en una componente seno de 75 grados, ¿no? Porque se tiene que proyectar verticalmente. Y ya para concluir, aquí vamos a poner menos 5886 igual a 0. Y aquí nada más resolvemos, ¿no? De la misma manera como lo hicimos, vamos a meter el mismo número de 27.421.36, ¿no? 27.421 por seno de 75. Ya a eso le vamos a restar 5.886. El valor total de esa operación me va a dar 20.601. Pero si lo pasamos al otro lado me queda menos 20.601. Cuando da positivo sabemos que tiene que ir precisamente para la derecha porque así lo asumí. Pero da negativo, por lo tanto BY va a estar afectándome hacia abajo. Muy bien, con esto ya hay que enfocarnos otra vez en lo que nos dice el problema. Porque hicimos todo el análisis de la estructura, pero realmente lo que importaba era que nosotros encontráramos el sistema de cargas que hay en H. En este caso, vamos a tener que hacer primero una sección en torno al punto H. Y aquí la decisión no es tan complicada. Nos vamos por el lado derecho o por el lado izquierdo. Y pues no se necesita solamente un poco de sentido común para darse cuenta que me conviene más el lado izquierdo. Ahora sí, del lado izquierdo, ahora sí voy a hacer un análisis interno seccional. Y aquí voy a dibujar el elemento. Aquí yo tengo el punto H. Y luego BX vimos que daba positivo. Así que BX, aquí lo ponemos así. BX es igual a 2712.83. Y BY va para abajo. 20.601, ¿no? Newtons, ambos son newtons. Luego la distancia entre B y H, pues es punto 2. Punto 2 es esta pequeña distancia de aquí. Y finalmente, pues, estas cargas tienen que equilibrarse con un sistema de fuerzas. Sean estas la carga axial, el cortante transversal, que como estoy del lado izquierdo lo tengo que poner para abajo, y el momento que tiene que ir en contra. Ahí está. Entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre de mi sección. Aquí pueden ver entonces ya la porción final del problema donde estamos sacando finalmente las cargas internas, ¿no? Lo voy a poner acá. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo para la derecha. Y aquí nada más tenemos el BX y tenemos la P. Entonces, P es igual a menos BX, lo cual es igual a menos 2712.83 newtons. Y la carga al lado de la sección va a ir apuntando hacia la izquierda. Esto significa que dicha carga, por un lado, va a estar así y con la de BX va a estar haciendo así. El elemento está con presión en esa región. Luego, ya que tenemos eso, podemos también trabajar la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos menos 20.601 newtons por un lado. Y por el otro voy a tener menos V, ¿no? Igual a 0. Igual, pasamos el 20.601 para el otro lado. Y queda positivo. Y finalmente nomás le cambias el signo, ¿no? Y al quedar negativo, esta carga en realidad va para arriba. Porque yo la supuse para abajo. Y al quedar negativo, pues en realidad va para arriba, ¿no? Entonces esta la ponemos así. Ahí está. Finalmente, vamos a tratar el momento. Sumatoria de momentos con respecto al punto... No. Con respecto al punto H igual a 0. En contra positivo.
Y por ejemplo, primero tenemos este momento que está en color azul. Las cargas P y V no afectan. Tampoco afecta la carga de 27.200. Pero la que sí me afecta es la de 20.601 a una distancia de 0.2. Esta me va a generar un momento en contra, porque la tendencia a girar va a ser hacia acá. Dicho momento es positivo. Y pues ya no hay nada más que me ocasione momentos, por lo tanto, esto es igual a 0, ¿no? Finalmente paso el número, va a ser negativo, pero hay que hacer la operación, ¿no? Esto multiplicado por 0.2 me va a quedar 4120.2 Newton metro, que son las unidades que estoy usando. Y el signo negativo significa que esta en realidad va a favor. Y con esto terminamos el análisis. Bueno, esto es todo, no solamente por esta lección, sino también para esta unidad. A partir de la próxima lección ya nos vamos a meter de lleno a la carga axial. Vamos a conocer más de fondo cuáles son los efectos de las cargas que ocurren a tensión y a compresión. Primero vamos a ver los esfuerzos y posteriormente vamos a ver también efectos de deformación. Estas cargas axiales suelen ocurrir en elementos longitudinales, por lo que la carga ocurre a lo largo del mismo eje. Por eso se llaman cargas axiales. Por lo tanto, sí era necesario conocer el estado de cargas internas, porque a partir de ahí yo conozco la fuerza interna y lo voy a ponderar contra el área. Eso lo vamos a demostrar también en la próxima lección. Y bueno, pues por ahora sería todo. Espero esta lección les haya sido de mucha utilidad y en caso de ser así no olviden darle like al video, suscribirse al canal en caso de que no lo hayan hecho y compartir este video con sus amigos. Asimismo, si desean ustedes o tienen dudas o desean conocer más detalles de estos métodos, no olviden dejar sus comentarios acá abajo. Y si quieren seguir al tanto de los videos y los nuevos contenidos que estaré subiendo, no olviden darle clic a la campanita. Por mi parte sería todo. Hasta luego.